Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de mecanismos de transporte de membrana. Y primero vamos a empezar hablando de unas pequeñas generalidades para poder captar por qué las células pueden realizar ese tipo de transportes y para qué lo hacen. Primero tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de un organismo multicelular, como nosotros los seres humanos, los organismos multicelulares, estamos compuestos de aparatos y sistemas. En este caso te puse el ejemplo de un conjunto de órganos, que es, vaya, el aparato, recuerda, el aparato es un conjunto de órganos, ¿sí? Eh, Aquí te puse el aparato digestivo, ¿de acuerdo? Este aparato digestivo, que a su vez está compuesto por órganos, como son el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, etc. Cada uno de ellos, a su vez, está conformado por tejidos. Como lo veíamos en histología, existen diversos tipos de tejidos. El tejido que vamos a analizar ahorita es el siguiente. Por ejemplo, si le hiciéramos nosotros un aumento al área del intestino, recuerda que el intestino delgado está cubierto, está tapizado por un tejido epitelial, por células epiteliales. Es decir, células que están muy juntas entre sí y que están en contacto con la luz. Cuando hablo de la luz me refiero al borde libre, por donde pasan los alimentos, en este caso. Entonces, los, las células epiteliales que están en el tubo intestinal, ¿recuerdas cómo se llaman? Se llaman enterocitos. Entonces, ese es el ejemplo que te estoy dando aquí, los enterocitos. Esos enterocitos, si tú recuerdas también un poco de histología, tienen en su superficie apical una especialización que les sirve para aumentar la superficie de membrana. Aquí tenemos a estas estructuras que son las microvellosidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué te estoy dando el ejemplo? Porque si tú recuerdas, los enterocitos se encargan de realizar la absorción de los nutrientes. Cuando consumimos algún alimento, pasa ese alimento, empieza a procesarse, llega hacia el tubo intestinal y ahí también continúa la digestión y se forman moléculas muy chiquitas. Es el ejemplo de la glucosa. La glucosa. Y esta glucosa va a pasar hacia el enterocito la va a absorber para posteriormente la glucosa pasar hacia la circulación sanguínea. Y en la circulación sanguínea la glucosa ya se puede distribuir a lo largo de nuestro cuerpo. Sin embargo, para que pueda ocurrir todo esto, aparte de que la glucosa, los carbohidratos tienen que ser digeridos, porque antes eran moléculas más grandes, por ejemplo, eran moléculas de almidón, otros polisacáridos, se convierten a glucosa, un compuesto más chiquito. Bueno, la glucosa, primero que nada, necesita pasar a lo largo de la célula. ¿Y cómo lo va a realizar? Necesita de la presencia de un transportador en la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, este transportador, por ejemplo, en este caso, el transportador que tenemos ahí en la superficie apical de la célula, recuerda que esta es la superficie apical, lo vamos a estar comentando también cuando veamos epitelios, esta es la superficie apical y todo lo que esté debajo de lo apical, vaya, desde la primera unión, aquí desde la zona de los ocludens, todo ahí por debajo sería la zona basal. También le podemos llamar en conjunto zona vasolateral, ¿de acuerdo? Polo apical, que es lo que está en contacto con la luz, ¿sí? Y polo vasolateral, lo que está en contacto con el tejido profundo. De hecho, está anclado a esta región a la membrana basal. Lo importante aquí que quiero que conozcamos es lo siguiente. Fíjate cómo la glucosa, entonces, en la superficie apical necesita pasar hacia el interior de la célula. Esto lo va a realizar mediante un transportador, que en este caso es el SGLT1. ¿El SGLT1 qué es? Es un cotransportador, su nombre completo es cotransporte sodio-glucosa. O sea, aparte de pasar la glucosa, también va a pasar el sodio, de hecho. Es un cotransporte. Ahora bien, la glucosa posteriormente necesita pasar desde la célula a la que acaba de entrar, al enterocito, pasar hacia la circulación, hacia el medio interno. Entonces, ese transportador, ¿en dónde va a estar localizado? Va a estar localizado en la región vasolateral. Vamos a poner aquí al siguiente transportador, aquí, en esta superficie, ¿ok?
Pero resulta que ese transportador no es el mismo que el que comentamos hace un momento, no es el SGLT1, sino que es el GLUT2. Entonces aquí la relevancia está en que, dependiendo de qué transportador sea, tenemos que saber qué mecanismo de transporte se está llevando a cabo. Entonces, la glucosa finalmente pasa hacia la circulación. Muy bien, así como está el ejemplo de la glucosa, también hay otros ejemplos. Hay moléculas que se transportan por medio de transportadores, por medio de canales, hay moléculas que pasan de una manera sencilla a la membrana sin necesidad de ninguna proteína. Entonces es lo que vamos a ver en esta clase. Primero vamos a ver las generalidades de la célula y principalmente de la membrana plasmática. Hay que recordar que primeramente aquí te he dibujado una célula. Aquí está el núcleo, ¿ok? Y todo lo que está alrededor, ese es la célula en su conjunto. Recordamos nada más también que el interior de la célula corresponde al citoplasma de la célula. Y la parte líquida del citoplasma, es decir, el citoplasma ¿qué incluye? El citoplasma incluye los organelos, incluye la matriz citoplasmática, o sea, lo que está, el líquido que está dentro de la célula, incluye las inclusiones también de glucógeno, entre otras cosas. Sin embargo, el líquido que está en el interior de la célula, ¿qué nombre va a recibir si está dentro de la célula? Es el líquido intracelular. Intracelular. Y el líquido, en cambio, que está en el exterior de la célula se conoce como líquido extracelular. Entonces, ¿aquí qué podemos remarcar? Si te das cuenta, aquí te he puesto de amarillo la membrana plasmática. La membrana plasmática se encarga de separar a ese medio intracelular, o sea, a ese líquido intracelular, del medio extracelular, del líquido extracelular. Porque de hecho las composiciones de ambos lugares son totalmente distintas. Entonces, estudiamos a esta membrana, qué características tiene y cómo es que forma una barrera, cómo es que delimita la célula e impide o está separando a estos dos medios que son, pues vaya, distintos. Primero empezaremos mencionando que la membrana plasmática, como definición, lo hemos visto desde Bioca, está compuesta por una bicapa fosfolipídica, ¿ok? Es decir, está compuesta por fosfolípidos y los fosfolípidos están formando una doble capa. Recordamos que los fosfolípidos tienen dos extremos. Vamos a borrar acá. Los fosfolípidos tienen dos extremos. Primero que nada, tienen unas cabezas, esos fosfolípidos, cabezas de fosfato, y que tienen la característica de que son hidrófilas, ¿de acuerdo? Esto es debido a que por característica molecular son polares. ¿Qué quiere decir hidrófilo? Que puede estar en contacto con el agua, ¿de acuerdo? Entonces, así como esta cabecita que tenemos acá y de la misma manera la otra, la del otro lado, ambas tienen esta afinidad por el agua. Es por eso que la distribución de la membrana es la siguiente. Puede colocarse hacia afuera, hacia los lados que corresponden al líquido intracelular y al líquido extracelular. ¿Ok? Porque pueden estar en contacto con el agua. Fíjate cómo líquido intracelular, líquido, tiene agua. Líquido extracelular, líquido, tiene agua. Muy bien, continuamos. Lo contrario será entonces lo que está aquí en medio. Lo que está aquí en medio corresponde a las colas hidrófobas de ácidos grasos. Estas son colitas de ácidos grasos. Y vamos a ponerla acá. Tienen característica hidrófoba. ¿Por qué son hidrófobas? Porque a diferencia de las cabezas, estos ácidos grasos son no polares. Es decir, no pueden formar enlaces con el agua, no pueden estar en contacto, no pueden estar en contacto con ella, entonces se esconden en el interior de la membrana. Bien, continuamos ahora con lo siguiente. Ya conociendo las características de la membrana, entonces también vamos a mencionar algo importante acerca de ella. Y es que resulta que aparte de la membrana, de ser una membrana fosfolipídica, también podemos encontrar proteínas en su interior. Tales proteínas tienen diferentes capacidades, diferentes funciones.
Por ejemplo, podemos encontrar nosotros proteínas meramente que sean proteínas estructurales, es decir, que estén ahí para ayudar a mantener una función de estructura meramente, para establecer uniones, etc. Ese es un ejemplo de las proteínas que podemos encontrar ahí. Sin embargo, también hay otras proteínas que cumplen otras funciones. Hablamos, por ejemplo, también de proteínas canales, ¿de acuerdo? Ojo con las proteínas canales. Las proteínas canales ahorita las vamos a mencionar, pero recuerda bien, las proteínas canales son proteínas que permiten el paso de ciertas moléculas, permiten el transporte o el paso más bien de diversas moléculas, dependiendo del canal para quien sea, ¿sí? Lo importante aquí de los canales es, ojo, normalmente los canales están cerrados, ¿sí? Pero si tú los estimulas, dependiendo de qué tipo de canales sean, tú los estimulas con voltaje o con una proteína y demás, una hormona, estos canales se abren y la molécula para la cual sea el canal, pues va a pasar la membrana, ¿de acuerdo? Ahora bien, aparte de canales, podemos mencionar otros ejemplos, tales como las proteínas transportadoras. Vamos a poner acá. Ahorita hablaremos un poco más de ellas. Proteínas transportadoras. Y ojo, también hay otra palabra. Esta sí te la voy a describir un poquito más. En la membrana también podemos encontrar nosotros unas proteínas que se llaman bombas. Estas bombas, ¿para qué sirven? Estas bombas, apréndete como que son transportadores con una ATPasa. ¿Qué significa esto? Que estas bombas necesitan ATP para poder funcionar, porque ocupan energía para realizar el movimiento de las moléculas. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero recuerda bien, las bombas necesitan ATP, ¿de acuerdo? Entonces, continuando ahora, siguiente con las características. Estos mecanismos de transporte de membrana, ya los hemos comentado, ¿de acuerdo? Estos son los transportes transmembrana, es decir, a través de la membrana. Ahora bien, así como existen, vamos a ponerlo, vamos a englobarlo de esta manera. Transportes. Podemos incluso clasificar también a los transportes de membrana como vesicular y no vesicular. El transporte vesicular es aquel en el cual se generan vesículas para poder realizar el transporte de alguna molécula. Y el no vesicular, de hecho, es justo el que acabamos de comentar, ¿ok? En el que se necesitan esas proteínas. Rápidamente te voy a dar el concepto de transporte vesicular y posteriormente volveremos al transporte no vesicular. Para que entendamos un poco más la clase, el transporte vesicular constituye a dos procesos únicamente, la endocitosis y la exocitosis. Cuando hablamos nosotros de endocitosis, estamos hablando de que algo quiere entrar a la célula, del medio extracelular al medio intracelular. En este caso vamos a dar el ejemplo de que el agua quiere pasar, ¿ok? La célula quiere tomar agua. Y por medio de vesículas, cuando el agua está en contacto, vaya, siempre está en contacto, pero cuando la célula quiere dejar entrar agua y lo quiere hacer mediante una vesícula, mira lo que va a ocurrir. La membrana va a realizar lo siguiente. La membrana plasmática se va a empezar a sumergir poco a poco, y va a empezar a meter agüita, ¿de acuerdo? De esta manera. La va a empezar a meter así, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ya que se está formando esta vesícula se separa de la membrana, se rompe, se separa de la membrana y se forman vesículas entonces.
Es decir, se forma una vesícula, pero lo mismo se repite con las demás. Y estas vesículas van a contener agua. Este proceso, recuerda bien, ¿cómo ocurrió? Ocurrió de la manera en la que desde el exterior de la célula algo pasó al interior de la célula. Y para eso se formaron vesículas. Por eso se le llama transporte vesicular. Ahora vamos a dar el ejemplo de un transporte de tipo vesicular, pero para que algo salga de la célula. Ese es el caso de la exocitosis. En la exocitosis nosotros vemos cómo la célula, vamos a poner aquí al núcleo, existen algunas células en las cuales se forman proteínas y estas proteínas posteriormente se empaquetan en el aparato de Golgi y estas proteínas están en vesículas y quedan almacenadas ahí. Vamos a poner aquí a las proteínas. Estas de naranjitas son las proteínas que están almacenadas y están esperando su liberación. Entonces, cuando se mueven las vesículas hacia la membrana, estas vesículas se fusionan con la membrana. Entonces, las vesículas se fusionan con la membrana, porque recuerda, las vesículas pues están hechas de la membrana, entonces se fusionan con la misma membrana plasmática y el producto sale hacia el exterior. Ese es un ejemplo de la exocitosis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que aprendernos para fines de fisiología es recordar, el transporte vesicular requiere la formación de vesículas, tanto para entrar como para cuando un producto sale. Y el no vesicular es el que vamos a enfocarnos meramente en esta clase. Muy bien, vamos a continuar ahora. Vamos a hablar primeramente del transporte entonces no vesicular y vamos a empezar hablando del término transporte pasivo, ¿de acuerdo? Vamos a dividir, recuerda bien, para que no nos perdamos, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, el transporte no vesicular. Un transporte pasivo y un transporte activo. ¿Okay? Vamos a empezar con el transporte pasivo. El transporte pasivo, su nombre lo indica, es paz. ¿Okay? Entonces, el transporte pasivo, literalmente, la definición es que no requiere de energía. No requiere de energía. Las moléculas van a pasar simple y sencillamente. ¿Okay? Cuando hablamos del transporte pasivo, vamos a agarrar dos tipos específicos, que son la difusión simple y la difusión facilitada. Por lo tanto, si te das cuenta, cuando hablamos del transporte pasivo, su nombre lo indica. Es una difusión. ¿Qué quiere decir? Es el paso sencillo a través de la membrana. ¿Okay? Y ahorita vamos a comentar que en algunas ocasiones, como la difusión facilitada, requiere una proteína pues que lo ayude a pasar, porque a veces la molécula es muy grande, entonces se pone una proteína ahí para que pase. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces de los tipos. Primero hablaremos de la primera, que constituye la difusión simple. Recordamos meramente que la difusión simple, vamos a dar por concepto, la difusión simple se caracteriza porque es un transporte pasivo, no requiere de energía, pero la difusión simple no requiere de proteína transportadora, ¿de acuerdo? No necesita a alguien que la esté ayudando, ¿sí? Esa es la difusión simple, no requiere una proteína transportadora. Ahora bien, ¿qué moléculas pueden realizar una difusión simple? No requieren proteínas transportadoras. Bueno, son moléculas que por su característica estructural, su característica molecular, porque son muy pequeñas o porque pueden estar en contacto con la membrana. Recuerda que la membrana pues, es una bicapa fosfolipídica. Entonces algunas moléculas como son los esteroides pueden pasar libremente por la membrana. Otras moléculas como son el oxígeno, el dióxido de carbono, el gas nitrógeno, el alcohol,
esas también, al ser moléculas no polares o moléculas muy pequeñas también, pasan de una manera sencilla a la membrana, sin necesidad de que alguna proteína exista y ayude a transportarlos, para nada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la difusión simple. Ahora bien, resulta que la difusión simple es regida por una fórmula que tenemos que aprendernos muy bien, que no te apures, es bastante sencilla. Esta ley que te estoy comentando es la ley de Fick. Y aquí te lo pongo de una manera pues bastante colorida para que te llame la atención. Fíjate cómo primeramente tenemos aquí al determinante de la fórmula, lo que tenemos que hallar, la J. La J en este caso representa la difusión, ¿ok? J es difusión. Entonces nos dice, difusión es igual a qué. Y nos da parámetros que se encuentran en el lugar aquí arriba, en la superficie, el numerador. Y abajo tenemos, abajo de la división, tenemos el denominador. Tenemos a alguien que, a otro factor, pero fíjate cómo está abajo, ¿ok? Entonces, quiero que tengas en cuenta lo siguiente, bien importante antes de empezar a ver la fórmula. Y es que los factores que vayamos a ver ahorita, que están arriba, recuerda bien esto, son directamente proporcionales a la J, a la difusión. ¿Qué significa directamente proporcionales? Significa que si alguno de estos aumenta, por ende, la difusión también va a aumentar. Y también, ojo, y también, si alguno de estos disminuye, por ende también, la difusión va a disminuir, porque son directamente proporcionales, ¿ok? En cambio, fíjate lo que ocurre con el factor de abajo. El factor de abajo es indirectamente proporcional. Entonces, si este aumenta, la difusión en cambio disminuye. Y en cambio, si él disminuye, la difusión aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo ahorita en esos minutitos cuando veamos a la ley de Fick. Vamos a borrar acá. De acuerdo. El primer factor que involucra la ley de Fick constituye al coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión se basa en las características moleculares, pues vaya, de los productos o de las moléculas que quieran pasar por la membrana. Ojo, ¿qué moléculas tienen coeficientes de difusión alto? ¿Ok? Es decir, ¿qué significa que tenga coeficiente de difusión alto? Acuérdate, cuando este aumenta, la difusión también aumenta. Es decir, cuando una molécula tiene un coeficiente de difusión alto, significa que la molécula pasa muy sencillamente por la membrana. Entonces, ¿qué moléculas, qué características tiene que tener una molécula? Número 1, debe ser pequeña, una molécula muy pequeña, tal como el dióxido de carbono. Otro, una molécula no polar. ¿De acuerdo? Y esas son las dos características, una molécula no polar o hidrófoba que pueda pasar fácilmente por la membrana. ¿Y qué ejemplos tenemos que dar aquí ante moléculas que tienen el coeficiente de difusión alto? Justamente los que mencionamos hace un momento, moléculas que simplemente pasan. Por ejemplo, los gases como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, moléculas como el alcohol, que también es una molécula no polar, y también, bien importante, los esteroides. Los esteroides pasan, difunden libremente por la membrana. Entonces, ejemplos de esteroides, también para que los recuerdes, tenemos aquí a las hormonas esteroideas. Sencillamente, ¿cuál es el que te acuerdas bien fácil de embrio? La testosterona, que es un andrógeno. O, por ejemplo, el estradiol, que es un estrógeno. O, por ejemplo, la progesterona. O, por ejemplo, la vitamina D. Esos son ejemplos de esteroides, ¿ok? Por lo tanto, ellos pasan sencillamente por la membrana. Entonces, ¿qué significa esto? De nuevo, hacemos la aplicación. Como tienen un coeficiente de difusión alto, significa que el flujo o la difusión va a ser mayor, ¿sí? Muy bien. Ahora continuamos con el área. El siguiente factor es el área, la A que tenemos acá, ¿ok? El área, ¿a qué se refiere el área? El área se refiere al área de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate tú que aquí tienes a una célula, aquí está el núcleo,
Y esta célula, pues como tal, está bonita, pero está plana de los lados, ¿ok? Y no hay ningún problema. Pero imaginemos que, a diferencia de esta célula que tenemos acá, pues tenemos a esta otra célula, ¿sí? Y resulta que esta célula, la célula B, ha desarrollado estas especializaciones de membrana, que son las microvellosidades. Entonces, las microvellosidades que son membrana. Entonces, a los sustratos, a las moléculas, les brinda mayor área para poder pasar, ¿ok? Entonces, aquí damos el ejemplo. Fíjate cómo si el área aumenta, por ende, la difusión de los productos también va a aumentar, ¿ok? En cambio, si disminuye, pues la difusión va a disminuir, ¿ok? Muy bien, pasamos ahora al siguiente concepto, que constituye a la diferencia de concentración. Es decir, ¿cuánto hay de algo de un lado? Vamos a poner cuánto hay del lado extracelular y cuánto hay en el lado intracelular. Y ponemos el ejemplo. Supongamos que por fuera de la célula nosotros tenemos 140, ahorita no vamos a ver unidades, o bueno, sí, porque ya las vimos. Vamos a poner aquí 140 miliequivalentes por litro de sodio, ¿ok? 140 miliequivalentes por litro de sodio. En cambio, en la región intracelular, ¿cuánto hay? Hay más o menos 14 miliequivalentes de sodio, ¿ok? Entonces, la diferencia de concentración, ¿cómo es? La diferencia de concentración es alta. Entonces, el sodio tiende a irse hacia el interior de la célula, ¿ok? Lo contrario, como tú recuerdas, es el potasio. El potasio, en cambio, es abundante en el líquido intracelular. Hay aquí 140 mil equivalentes. Y por fuera de la célula, ¿cuánto hay? Hay 3.55. Vamos a dejarlo a 4. ¿Okay? Entonces, el potasio, ¿hacia dónde tiende a ir? Hacia afuera de la célula. Es la diferencia de concentración. Entonces, por más diferencia, más largo sea el valor de un lado de la membrana y el otro lado de la membrana, la diferencia es alta. Por lo tanto, si hay mucha diferencia, entonces la difusión va a aumentar. Muy bien. Y por último, vamos a hablar acerca de el grosor de la membrana. Recuerda que el grosor de la membrana es el factor que se encuentra en el denominador, o sea, se encuentra por debajo de la división. Entonces, este es indirectamente o inversamente proporcional al flujo. Vamos a ver a qué nos referimos e imaginemos aquí el ejemplo de un alvéolo. Tenemos aquí a la luz del alvéolo, ¿ok? Tenemos a la luz del alvéolo, es decir, en donde están todos los gases. Los alvéolos, ¿cómo están? Recuerda bien, los alvéolos tienen bastante, pero bastante oxígeno, están muy oxigenados. Y aquí a un lado tenemos a los capilares. Los capilares llegan con sangre que está desoxigenada, ya pasó por todo el cuerpo y llega a los pulmones pues para oxigenarse. Entonces, de hecho, aquí, por ejemplo, hay una presión de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, es decir, hay mucha presión de oxígeno en este sitio. En cambio, los capilares, ¿qué presión tienen de oxígeno? O sea, ¿qué tanta cantidad de oxígeno hay? Bueno, resulta que hay como, vamos a ponerlo acá, 40, nada más, ¿ok? O sea, hay mucha presión. Ahora bien, nada más era para poner el ejemplo también de la diferencia de concentración. Ahora, vamos a hablar del grosor, ahora sí, que es lo que corresponde. El oxígeno fluye desde el alvéolo hacia el capilar. Nota cómo hay una pequeña distancia entre la célula por la que tiene que atravesar y el capilar también para llegar al eritrocito. Es una distancia pequeña en realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre si nosotros aumentamos esa distancia, ese grosor de la membrana? La distancia que ocurre entre la difusión. Por ejemplo, si le empezamos a añadir fibras de colágeno, como en una fibrosis pulmonar, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a haber una remodelación y entonces los vasos sanguíneos que antes estaban aquí cerquita, ahora están más retirados. ¿Ok? Entonces, tú dime, ¿cómo es la distancia? ¿Cuánta distancia tiene que recorrer de un punto a otro? Es una distancia más grande. Entonces, la difusión, ¿cómo va a ser? La difusión va a ser poquito a poquito, poquito a poquito para llegar al vaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La difusión
disminuye. De nuevo, como nosotros aumentamos la distancia, hemos aumentado la distancia del flujo, el flujo por lo tanto disminuye. ¿Ok? Son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Y estos son los factores que involucran a la ley de Fick. Vamos a pasar ahora a ver al siguiente tipo de transporte. Bien, ahora el siguiente concepto es la difusión simple de electrolitos. Esa difusión, ojo, aplica las mismas características que hemos mencionado hasta aquí con respecto a la difusión simple. Sin embargo, yo aquí te quise poner un apartado extra como para hacerlo más específico y decir, sigue siendo una difusión simple, pero ahora hablaremos que es relativamente distinto para los electrolitos. ¿Por qué? Porque para los electrolitos ocupamos ojo aquí, vamos a notar, una proteína canal, ¿de acuerdo? Esa es la palabra clave, una proteína canal. Cuando escuches la palabra canal, es difusión simple, ¿ok? Ahora bien, encontramos algunas características, encontramos que en cuanto a las proteínas canales, ¿qué es lo que las define? Bueno, las proteínas canales las podemos dividir nosotros en 3 grupos. Podemos hablar de que hay proteínas canales dependientes de voltaje, podemos hablar de proteínas que son dependientes de algún estímulo químico y proteínas canales que son dependientes de estímulos mecánicos. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de dependientes? Significa que las proteínas canales normalmente están cerradas, pero cuando tú estimulas a estas proteínas, se abren y permiten el paso de las moléculas para las cuales están hechas. En el caso, por ejemplo, de las proteínas dependientes de voltaje, vamos a dar el primer ejemplo. Vamos a poner aquí, se le llama a esta proteína o este canal de sodio dependiente de voltaje. Siempre que veas la palabra V a un lado del ion, significa que es dependiente de voltaje. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver el ejemplo de una neurona. Bueno, esta neurona me salió un poquito feo el axón, pero vamos a intentar interpretarlo. En la neurona, a nivel del cono axónico, empieza un potencial, empieza la generación de cargas eléctricas, ¿de acuerdo? A su vez, pregúntate, ¿cómo es que se van a mantener toda esta electricidad a lo largo de la membrana? Desde aquí, porque tienen que llegar aquí a la terminal del axón. Bueno, resulta que para que no se pierdan esas cargas, a lo largo de la membrana existen unos canales, ¿de acuerdo? Sobre toda la membrana existen unos canales que son literalmente los que te puse aquí, canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Qué significa? Que conforme va pasando la corriente eléctrica, conforme tenemos aquí corriente eléctrica, estos canales se abren. ¿Y qué es lo que permiten? Esos canales, al abrirse, permiten el paso del ion o de la molécula sodio, porque son canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, pasa el sodio y ahora sí continúa la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa a lo largo de toda la membrana, porque a lo largo de toda la membrana hay canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, fíjate lo que ocurre. Aquí vamos a poner el ejemplo también. Le hacemos un aumento, ¿de acuerdo? Y recuerda bien, cuando la membrana adquiere estas cargas eléctricas, este potencial eléctrico, esta carga positiva, cuando se va hacia lo positivo, este canalito que anteriormente estaba cerrado, se abre, ¿ok? Y al abrirse, permite el paso del ion sodio. Vamos a poner aquí que entra el sodio. Y así, para cada uno de los iones o para cada uno de los canales, va a haber ejemplos específicos. Vamos a dar el ejemplo de algunos canales. También tenemos de ejemplo entonces al canal de potasio, dependiente de voltaje. Tenemos al canal de calcio, dependiente de voltaje. En estímulo químico podemos mencionar nosotros al canal de sodio, dependiente de acetilcolina. En el músculo existe un receptor para
la acetilcolina en las células musculares. Y justamente ese receptor es un canal de sodio. Entonces, que se una la acetilcolina al canal de sodio permite la apertura de ese canal y pasa el sodio al interior de la célula. Y también tenemos a otro canal. Aquí vamos a poner el ejemplo del ENaC. El ENaC, ¿qué significa? También para que lo notes, es el canal epitelial de sodio. Y por último, dependientes de estímulo mecánico, aquí nada más podemos mencionar por el momento a los mecanorreceptores que encontramos nosotros en nuestra piel. Se abren o se despolarizan con un estímulo mecánico. Bien, vamos a pasar ahora a la difusión facilitada. ¿Ok? Ya no es difusión simple, ahora vamos a hablar de la difusión facilitada. Esta cambia el nombre porque ahora esta difusión facilitada se caracteriza porque necesita de proteínas transportadoras. ¿Ok? Transportadoras. Recuerda bien, es una difusión. ¿Ok? Es una difusión. Pero ahora es facilitada, necesita la ayuda de alguien. ¿Sí? No vais a confundir al canal, la proteína canal, con las proteínas transportadoras. Eso es bien importante. Y de hecho, de la difusión facilitada nada más te tienes que aprender una. ¿Okay? Un ejemplo, un transportador nada más, que son los GLUT. ¿Okay? El que te pongan. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, el que te pongan. Es el ejemplo típico de la difusión facilitada. También existe otro. Si quieres, para pantallar más, podemos anotar, por ejemplo, el PEPT, los transportadores de péptidos también son, pero el que te tienes que aprender para el examen son los transportadores tipo GLUT. Ahora bien, ¿qué caracteriza a una proteína transportadora? Vamos a comentarlo. Bien, estábamos comentando que la glucosa pues es la que se va a transportar a través de los GLUT. Entonces, supongamos que la glucosa quiere pasar de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Y esta proteína transportadora la va a ayudar. Pero ¿qué caracteriza a la proteína transportadora o por qué es relevante o por qué es diferente de hecho a esta proteína anterior a la proteína canal? Bueno, resulta que la proteína transportadora tiene lo siguiente. Tiene primeramente un punto de unión, ¿ok? Fíjate cómo la molécula que se va a transportar, en este caso la glucosa, se une al punto de unión y quiero que veas lo que pasa aquí. Hay un cambio conformacional, ¿ok? Un cambio de conformación en la proteína transportadora y eso permite que la molécula se vaya hacia adentro, ¿ok? Entonces la glucosa ya puede pasar hacia el interior de la célula. Entonces, ¿qué caracteriza a un transportador? Número uno, que tiene un punto de unión con su molécula en específico. Y otra cosa es que ocurre siempre un cambio conformacional al permitir pasar a la molécula hacia el interior de la célula, en este caso, la glucosa. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos mencionar de un transportador? Este transportador se caracteriza también, otra cosa, porque vamos a anotar, o ahí lo tienes en tu manual, es estéreo específico. ¿Qué significa esto? Que este punto de unión, de hecho, que te había estado comentando, es específico para la molécula, la conformación de la molécula que se está transportando. Vamos a poner el ejemplo para dejarlo más claro. La glucosa que se transporta es específicamente la D-glucosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque existe otra glucosa que es su estereoisómero, o sea, una molécula muy similar, pero agrupada de otra manera, que es la L-glucosa. Esa L-glucosa no puede pasar por el GLUT, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere la estereoespecificidad. Ahora bien, existe otra característica del transportador, y esto hay que tener también muy en cuenta, es que yo te dije, ok, son estereoespecíficos, pero resulta que este transportador puede recibir también una competencia. Este transportador puede recibir una competencia, porque si bien son específicos para son estereoespecíficos, pero hay unas moléculas también que por su característica se pueden unir al sitio de unión y pueden bloquear el paso de esta molécula. Como ejemplo tenemos nosotros a la galactosa. La galactosa es es un carbohidrato, es igual a una hexosa como la glucosa, y la galactosa se puede unir al transportador y puede competir con la glucosa y puede bloquear el paso de la glucosa. Entonces también los transportadores presentan competencia. Y por último,
una última característica de los transportadores es bien importante, presentan una saturación, importantísimo. Los transportadores se saturan y eso es muy diferente. Es la diferencia, de hecho, entre el transportador también y entre la difusión simple, ¿sí? La difusión facilitada se satura y aquí lo vemos en este esquema del Constanzo, en donde podemos observar cómo en la difusión simple, para electrolitos, para los gases, etcétera, la difusión va a seguir, ¿ok? Si hay las medidas necesarias, es decir, la ley de Fick, que haya una diferencia de concentración, que sean las moléculas específicas, etcétera, va a ocurrir la difusión y va a seguir. Pero ¿qué pasa con el transporte? Eh, ¿Qué pasa con la difusión facilitada? Los transportes llegan a saturarse. Entonces llega a haber un punto de meseta, ¿de acuerdo? Se saturan los transportadores. Entonces la difusión llega a una meseta. Ya hay un punto máximo en donde ya no puede seguir, ¿de acuerdo? Eso es bien importante refiriéndonos al transporte por difusión facilitada. Muy bien. Vamos a pasar ahora al siguiente tipo de transporte. Esto fue el ejemplo del transporte pasivo. En cuanto al transporte activo, lo que tenemos que saber es, su nombre lo dice también, es un transporte que requiere de energía. Requiere de energía. Y ojo, cuando yo hablo de energía, mucho cuidado en decir ATP. No todos los transportes activos ocupan ATP, pero vamos a ver que, vaya, ATP directamente. Vamos a ver que existen dos tipos de transporte activo. Transporte activo primario y el transporte activo secundario. Empecemos con el transporte activo primario. Lo primero que tenemos que mencionar es que el transporte activo primario es dependiente de unas proteínas transportadoras llamadas bombas. Es dependiente de unas proteínas llamadas bombas. Y estas bombas, como te mencionaba al inicio en generalidades, contienen a fuerzas o son ATPasas. ¿Qué significa? Que ocupan directamente el ATP. ¿De acuerdo? Entonces, ese transporte activo primario sí depende de ATP de manera primaria, de manera directa, rompe el ATP ahí mismo. ¿Y por qué lo rompe? ¿O por qué ocupa ATP? Porque resulta que los solutos van en contra del gradiente de concentración. Las moléculas que van a pasar van a ir en contra del gradiente de concentración. En contra del gradiente. Subrayamos en contra del gradiente. Ahora bien, vamos a dar el siguiente ejemplo. Fíjate en ese esquema. Cuando nosotros estamos hablando de que van en contra del gradiente de concentración, ¿a qué me refiero con gradiente? Gradiente es una diferencia, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la concentración, me refiero a la cantidad de algo que hay en un sitio. Por ejemplo, aquí supongamos que hay sodio, ¿de acuerdo? Este es sodio y también del otro lado es sodio, ¿ok? Entonces, ¿en dónde hay mucha concentración? Pues de este lado. Vamos a poner aquí lado A y lado B. En el lado A hay mucho sodio, en el lado B hay poco sodio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? De manera natural, lo que habría o el flujo debería estar dirigido desde donde hay mucho hasta donde hay poco, ¿de acuerdo? Eso significa que va a favor del gradiente de concentración, a favor de la dirección normal. Pero cuando hablamos de que va en contra del gradiente de concentración, nos estamos refiriendo a lo contrario, de que va desde donde hay poca concentración hasta donde hay mucha concentración. Pero si te das cuenta, esto entonces va a requerir de algo más, va a requerir que no de una manera fácil va a pasar estos dos solutos hacia el otro lado de la membrana. Entonces, por eso necesitamos nosotros de una proteína transportadora que se llama bomba. La bomba, ¿qué es lo que tiene? La bomba tiene moléculas ATPasa. Entonces, cuando llega el ATP, utiliza el ATP y ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que el sodio, donde hay poquito, pase hacia donde hay mucho. Para poner una ilustración un poquito más divertida, supongamos nosotros que estás en tu casa y tú hiciste una fiesta sin permiso de tus padres y están todos en la fiesta, hay como 50 personas,
en tu casa o en tu depa si eres foráneo. Entonces, llegan tus papás o llega el encargado ahí de los depas y ¿qué tienes que hacer? Vámonos, meter a todos a un cuarto, imagínate, sí, todos amontonados. Y resulta que alguien se quedó allá afuera, entonces también se quiere meter. Entonces tienen que empujar un chorro a todos los demás para poder caber ahí en ese sitio. Y requiere de mucha energía esta persona para poder abrirse paso entre las demás. Entonces, a eso se refiere. El transporte activo primario ocupa de bombas ATP-ASA porque va en contra del gradiente de concentración. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la bomba más clásica, de hecho, y te lo voy a mencionar aquí. Vamos a poner el ejemplo también de una célula para explicarlo un poquito mejor. Aquí vamos a poner el ejemplo de un enterocito también. ¿Qué región comentábamos que era esta de aquí? Es la región apical. Esta región de aquí abajo corresponde a la región vasolateral. Existe una bomba, y esta aprende muy bien, una bomba que se llama bomba sodio-potasio, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo acá, aquí y aquí también. ¿Por qué? Porque ¿por qué te lo pongo aquí de esta manera? Porque la bomba sodio-potasio TPasa, recuerda bien, te voy a poner aquí el nombre. La bomba sodio-potasio TPasa es una bomba que localizamos nosotros en todas las células de nuestro cuerpo. Bomba sodio-potasio TPasa. Y sirve para la regulación de los electrolitos que hay fuera de la célula y dentro de la célula. Es muy importante para mantener estas concentraciones. Y esta bomba sodio-potasio TPasa, ¿qué significa esto? Significa que, ojo, mueve al sodio y al potasio, ¿ok? Entonces, como es una bomba, significa que ambos van a ir en contra del gradiente, ¿sí? Entonces, el sodio, por ejemplo, ¿de dónde a dónde se va a mover? Se va a mover desde adentro hacia afuera de la célula. Porque recuerda, hay poco sodio adentro de la célula y en cambio mucho sodio afuera de la célula. Va a ir en contra del gradiente. ¿Cuántas moléculas nos tenemos que aprender? Tenemos que saber que en esta bomba se transportan siempre 3 moléculas de sodio hacia afuera. Y en cambio, el potasio, ¿hacia dónde se va a dirigir? El potasio se va a dirigir en contra también de su gradiente de concentración y el potasio, por lo tanto, se va a dirigir hacia adentro, ¿de acuerdo? Se mueven, anótale ahí, se movilizan 2 potasios hacia adentro y de esa manera se regula, hay un equilibrio en cuanto a las concentraciones también de sodio y potasio en el interior de la célula. Muy bien. Vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo. Ese es el ejemplo clásico que quiero que te aprendas, pero también hay otros que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Existe una bomba que es la bomba hidrógeno-potasio. Esta bomba hidrógeno-potasio, también ATPasa, se localiza en las células parietales del estómago y sirve para enviar hidrógeno hacia el estómago, hacia la luz del estómago y mantener el pH ácido del estómago. Siguiente bomba, la bomba de calcio. Calcio ATPasa, así nada más se llama. Bomba de calcio ATPasa. Esta bomba también se llama bomba cerca. Esta la vamos a ver cuando veamos el tema de músculo. Pero esta bomba participa para enviar el calcio hacia dentro del retículo sarcoplásmico. Lo veremos más adelante. Muy bien. Existen, ahora bien, unas clasificaciones en cuanto a las bombas que también quiero que te aprendas, por favor. Estas 3 bombas que te enlisté son bombas que se conocen como bombas de tipo P, ¿de acuerdo? Bombas de tipo P, así se le llaman, bombas de tipo P. ¿Por qué te menciono esto? Porque también existen unas bombas que se llaman bombas de tipo F y bombas de tipo V, ¿de acuerdo? Continuando con el ejemplo de la célula. Resulta que estas bombas, ambas bombas, son bombas de hidrógeno ATPasa. Bombas ATPasa, pero sirven para el transporte de hidrógeno. Pero estas, ojo, estas bombas difieren entre sí por la localización. Las bombas de tipo F se localizan, vamos a anotarlo acá, en la mitocondria, en las mitocondrias, en las crestas mitocondriales. Y las bombas de tipo V se localizan en cambio en las vesículas y en los lisosomas. Entonces, vamos a ver el ejemplo de cómo en semestres pasados lo han puesto en el examen. Te pongo una esquematización del ejemplo de un examen y en el cual lo pusieron de la siguiente manera.
te ponen y te dicen, ¿de acuerdo? Esta es la membrana celular. Esta es la membrana celular. Y tenemos los siguientes ejemplos de bombas. Tenemos una bomba que está en la membrana y te dicen, está moviendo sodio y potasio. Tenemos a un lisosoma, así te lo dicen tal cual, y te dice, está moviendo hidrógeno. Y luego tenemos una mitocondria y te la señalan, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, unas bombitas también, pues, las de hidrógeno. Y te preguntan, te hacen señalar en el examen con diferente manera de preguntar, a ver, la opción A, ¿qué tipo de transporte es? La opción B, ¿qué tipo de transporte es? Y nada más para completar el ejercicio. ¿Qué tipo de bomba es? Para completar el ejercicio, recuerda que la bomba sodio-potasio es una bomba de tipo P. La bomba de los lisosomas, las bombas de hidrógeno de los lisosomas, vesículas y lisosomas, son de tipo F. ¿Ok? Perdón, V. V. Y en cambio, las de las mitocondrias, en las clases mitocondriales, son de tipo, en cambio, tipo F. ¿De acuerdo? Estas dos son bombas de hidrogeniones. Muy bien. Vamos a pasar ahora al último tipo de transporte. El transporte activo secundario también requiere de energía, y vamos a anotarla acá. Es un transporte que requiere de energía. Sin embargo, no requiere de energía obtenida directamente por el ATP. Ahorita vamos a ver de dónde obtiene la energía. Y aquí se caracteriza porque se transportan dos solutos. Se transportan siempre dos o incluso pueden haber tres solutos, pero normalmente son dos. Y aquí lo que tenemos que saber es que uno de los solutos, vamos a ponerle aquí, uno de los solutos va a favor del gradiente de concentración. A favor del gradiente. En cambio, el otro soluto se distribuye de una manera, el otro soluto es en contra del gradiente. ¿De acuerdo? Aquí siempre el soluto que va a favor del gradiente siempre el transporte va a estar acoplado al sodio. ¿Ok? Ahorita vamos a comentar por qué. Existen dos tipos también para seguirlo clasificando. Es decir, esta fue la generalidad, pero existen dos tipos. Existe el tipo que se llama cotransporte y existe el contratransporte o el antiporte. Vamos a ver el primer ejemplo. Imagínate que aquí tenemos a una célula del intestino delgado. Entonces, primero que nada, el ejemplo clásico, el que te van a poner en el examen, es el SGLT1, ¿ok? El SGLT1 corresponde al ejemplo máximo del transporte activo secundario, ¿ok? Fíjate cómo este transportador está moviendo dos solutos, el sodio y la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda la primera característica que te mencioné es que el sodio siempre lo vas a movilizar a favor del gradiente de concentración. Y el otro soluto, la otra molécula, la vas a transportar en contra del gradiente de concentración. Pero ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, quiero que tengas bien en cuenta esto para que también sepas por qué ocurre. Recuerda, todas las células tienen esta bomba. ¿Qué bomba es esta? Es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿de acuerdo? Resulta que como la bomba está funcionando y está sacando el sodio de la célula, ¿ok? Se empieza a generar aquí, en el interior de la célula, un vacío de sodio. Entonces eso permite que el sodio, con mayor razón, hay mucho aquí afuera y hay poquito aquí adentro, se genera un vacío, el sodio, ¡pum!, pasa directamente a favor del gradiente, bien fácil, ¿sí? Siempre va acoplado el transporte al sodio, pero se genera el vacío. ¿Y qué hace la glucosa? La glucosa aprovecha esa energía, ese movimiento del transportador para pasar. ¿Por qué? Porque aquí afuera del enterocito hay poquita glucosa, pero aquí adentro hay mucha glucosa porque se está moviendo siempre. O sea, siempre que hay glucosa, siempre la mueven hacia adentro. Entonces la glucosa va en contra del gradiente, ¿de acuerdo? Entonces, uno se moviliza a favor de su gradiente y el otro se moviliza en contra del gradiente. Ahora bien, la última característica es la siguiente. Fíjate, los dos solutos se están moviendo hacia el mismo lado, nada más que uno va en contra y el otro va a favor.
Pero como los dos se movilizan hacia el mismo lado, decimos que es un cotransporte, o sea, los dos hacia el mismo lado. Y otra cosa importante, este cotransporte, nada más para que sepas, también es llamado sin transporte, ¿ok? Sin transporte, o sea, que va hacia el mismo lado. Bien, tenemos otros ejemplos también que mencionar, aparte del SGLT, SGLT1, SGLT2, recuerda es un transporte activo secundario, tenemos también otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos nosotros a el cotransporte de sodio, aminoácidos. Ojo, el SGLT, ¿qué es? Es un cotransporte de sodio, glucosa. ¿Ok? Tenemos a otro, que es el transportador. Es el cotransportador, de hecho, de sodio, potasio, cloro. ¿Ok? Fíjate cómo aquí se movilizan 3 solutos, de hecho. Y un último. Este último que te voy a mencionar es un poco particular porque es el único antiporte que vas a ver en el curso. De este que te estoy mencionando corresponde al antiporte calcio-sodio. ¿Ok? Calcio-sodio. Ese es el único antiporte que nos tenemos que aprender. Ese se localiza en el músculo estriado. Muy bien. Ahora vamos a culminar nada más con un ejercicio. Nada más quiero que me digas a qué corresponde cada uno de los transportadores que te estoy poniendo acá. Bien. Cuando hablamos del ENAC, ¿qué transporte es? Ponle pausa, porque voy a dar la respuesta. El ENAC corresponde a una difusión simple, ¿de acuerdo? Es para electrolitos, pero como tal es difusión simple. Siguiente. El SGLT, lo acabamos de ver, corresponde a un transporte, ponle pausa. Es un transporte activo secundario. Siguiente. Bomba sodio-potasio corresponde a transporte activo primario. Y por último, el GLUT. El GLUT corresponde a una difusión facilitada. Y bien, eso sería todo por en esta parte del tema. Vamos a hablar ahora acerca de los receptores.